Ok, voy a explicarles un poco sobre este circuito en serie. Para iniciar, podemos ver aquí el interruptor, que más bien aquí viene simulado con una palanca. Y como ya sabemos, un circuito en serie consiste en básicamente que el circuito vaya fluyendo sobre la misma línea, de esta forma. Entonces, ya que tenemos el circuito y comprobamos que está en serie, recordamos que el circuito, para que mantenga la misma intensidad en todo su transcurso, necesita tener generadores o repetidores que mantienen el voltaje a la misma velocidad. Entonces, estos dos hacen el trabajo de un repetidor. ¿Y qué pasaría si no tuviéramos estos? Lo que pasaría es que estas líneas se tornarían un poco opacas, se verían de este color. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que la intensidad no puede ser la misma por todo el trayecto. Siempre se pierde un poco, y para eso funcionan los generadores o repetidores. Reciben un cierto voltaje aquí recibieron algo, y lo que hacen es subirlo o bajarlo dependiendo de qué es lo que se busca para seguir. Pero lo que hacen es que la electricidad la mantienen. No se evita el perder energía. Ok, ahora que ya vimos esto funciona, todo este circuito funciona para alimentar estos rieles de propulso. Lo que hace es que al prender este switch, los rieles se van a activar. Estos rieles se activan para que haga la función de básicamente una montaña rusa, porque estos rieles van a propulsarme para seguir andando, porque si no tuviera un circuito, no funcionarían. Básicamente, este switch alimenta a esta parte de los rieles. Ahora, aquí podemos observar también un circuito, pero este circuito ahora se encuentra en paralelo. Y ahora te voy a decir por qué. Recordemos que un circuito en paralelo es un circuito en el cual la corriente se distribuye en diversas ramificaciones. Y aquí lo podemos ver una, otra y otra. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Ok, es muy simple. Aquí tenemos el interruptor, que va a hacer que esto se prenda o apague para hacer la función de los rieles de propulso, para darles energía, porque si no tuviesen energía. Bueno, una vez que ya detectamos para qué sirven, tenemos que saber que, igual como en el ejemplo pasado, si no pusiéramos estos repetidores o generadores, la energía se vería un poco como en este lugar, así opaca, no se vería tan viva como en estos lugares. Lo que pasa es que aquí yo quise hacer un ejemplo de qué pasa si no pones bien estos y Lo que pasa es que esta energía no está llegando a este lugar porque los repetidores o generadores, se pusieron de una forma equivocada. Pero ¿qué pasaría si lo tuviéramos estos al revés? Lo que pasaría es que ahora la energía sí circularía así, desde el interruptor. Bueno, aquí podemos ver qué pasa si se intensifica
o se reduce el voltaje, porque podemos ver que aquí se redujo no el voltaje, perdón, el voltaje en un circuito en paralelo siempre es el mismo, la intensidad sí se redujo en estos sitios, la intensidad de la corriente ya no es la misma que en estos lados. Y bueno, al final todo este circuito sirve para lo mismo que el pasado, unos relés de propulso para la misma para la misma montaña rusa. Aquí ahora sí yo quise ejemplificar un circuito un poco más complejo. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar por qué. Mira, aquí tenemos nuestra antorcha. En este caso no lo hice con un interruptor porque quería que siempre estuviera encendido. Entonces, esto es como si el interruptor siempre estuviera en encendido, ¿ok? Tenemos nuestra antorcha y aquí tenemos un circuito que va en serie. Tenemos otro que va en serie, y todos estos se transmiten así. Pero ahora, si subimos un poco aquí, vemos que tenemos un circuito en paralelo y después se conecta acá. Este circuito está como un circuito mixto porque se mezclan los dos. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que en esta sección tenemos un circuito en paralelo, que los voltajes de estos dos van a ser los mismos. Sin embargo, los voltajes en estos tres no van a ser los mismos. Y bueno, ya en resumen, eso es básicamente lo que tenemos aquí. Un circuito en paralelo con otros en serie. Y esto no afecta de ninguna manera la transmisión hacia estos rieles de propulso que igual van a servir para mi montaña rusa. Y bueno, ¿qué pasaría si estos generadores no estuviesen aquí o si hubiera más? Pues bueno, lo mismo que la vez pasada. La intensidad, si tuviera más, la intensidad se mantendría siempre muy roja. Y si tuviera menos, pues ya sabemos que se vería algo así, se vería algo muy oscuro si no tuvieran estos repetidores. Y básicamente eso es, la intensidad bajaría o subiría. Ok, ahora voy a explicar otro circuito en serie en el que podemos ver ese interruptor, que va a ser un interruptor que nos va a funcionar para abrir esa puerta. Ok, entonces, para hacer un ejemplo un poco diferente al de la montaña rusa, quise mostrar este interruptor que lo apagas y se cierra la puerta. Básicamente funciona como si quieres abrir tu puerta desde lejos. Ahora, si quieres siempre mantener tu puerta abierta, tienes que usar esta antorcha, que es básicamente como que el interruptor siempre estuviera encendido. Ahora voy a mostrar un poco de qué pasaría si yo no tuviese esos repetidores, cómo se perdería un poco la intensidad. Podemos ver que los colores, o sea, se sigue transmitiendo la electricidad, pero se torna un poco como opaca, podemos ver un poco más oscura, y eso no altera tanto porque mi circuito no es tan largo, pero podemos ver cómo se va perdiendo la intensidad de la corriente, se pierde esa intensidad que es la que generan mis repetidores, que lo que hacen es recibir cierta intensidad y mantenerla o duplicarla. Bueno, en este caso nada más la mantienen porque son unos interruptores muy básicos. Ahora podemos ver que si ya lo puse, se mantiene de color rojo, intenso, vivo, porque la intensidad llega más fuerte aún. Hola Luis, ¿cómo estás? Acá está la explicación de estos circuitos. El primero ahorita está en serie, como podemos ver, acá están conectados de manera en serie y es parecido a la tarea que nos mandó.
que es un circuito está siempre encendido y el otro está pues condicionado por un pulsador, como se puede ver en el verde. También podemos llegar a ver que los voltajes son diferentes y que si llegamos a subir hasta un momento, las bombillas empiezan a estallar. Como pues se puede ver que llega un punto de que se le sube el voltaje y estalla. También podemos ver que el amperaje o la intensidad es igual, que es una característica de los circuitos en serie. Como pues la resistencia 1 tiene 1, la resistencia 2 tiene 2, la resistencia 3 tiene 3 ohms. La podemos ver cómo el pulsador nos afecta, ya que un extremo está conectado a la fuente de poder y el otro extremo está conectado a las resistencias, las cuales se conectan a un extremo de la bombilla y el otro extremo de la bombilla está puesta a la fuente de poder, pero no es lo suficiente con estar conectado de un lado, necesita la corriente para ponerse en su otra terminal y que sea efectuada por el pulsador. De igual manera, la otra bombilla está conectada por dos partes, una conectada directamente a la fuente de poder y otra con la resistencia, pero esta no tiene ninguna limitación, pues es un circuito que se va siguiendo sin ningún tipo de limitación, como podría ser el pulsador. Acá podemos ver que si se cambia el orden de los cables que están conectados del multímetro hacia la resistencia, podemos ver que en dado caso el amperaje saldría negativo. Esto es debido al orden en el que están conectados hacia la resistencia. Entonces deberías conectarlo positivo con negativo, negativo con positivo, y ya debe salir de manera correcta. Bueno, acá brincamos al circuito en paralelo, como lo podemos ver acá en la imagen grande de este. Podemos ver que están conectados cada uno de manera paralela y al final a la bombilla. Acá podemos ver que el voltaje no es el mismo, hay dos similares y el de 12.8 es diferente. Acá podemos ver que esto es debido a la manera en que está conectado el cable a la resistencia. Acá podemos ver que esos dos tienen 11.8 de voltaje y este tiene 12.8. Entonces, lo que se tiene que hacer para cambiarse es cambiar la manera en que está conectada la resistencia a la fuente de poder. Entonces, tienes que mover el cable de la terminal en la que está puesta hacia la otra terminal, la cual no está conectada al multímetro. Entonces, si lo podemos ver en la simulación, ya todos tienen el voltaje similar o igual, que es una característica de los circuitos en paralelo. Y el amperaje es diferente para todas las resistencias. Otra cosa que se puede apreciar es la manera en que está conectado todos estos circuitos. Vamos a decir por ahí. También es de apreciarse cómo está conectado todo hacia la fuente de poder y así hacia las resistencias y los multímetros que se van conectando hasta así para poder transportarle la energía al foco que está hasta el final. Podemos ver que acá se conectan las resistencias con el multímetro haciendo los circuitos en paralelo. Y el último se conecta con un extremo o una terminal del foco y el otro se conecta a la vez con la terminal del multímetro para darle ahí la resistencia del foco. Muchas gracias por escuchar esta explicación acerca de estos dos circuitos, el primero en serie y el segundo en paralelo, todos dándole fuente de poder para que un foco o, en el caso de serie, que dos focos se puedan encender. Todo esto se hizo en Tinkercad, muy buena aplicación, la recomiendo.